¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alaba, hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo su nombre, gloria a Dios. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de las imágenes y los cristianos. Entonces, el problema de las imágenes, esculturas, arte gráfica, es un motivo de preocupación para las personas que han creído en Jesucristo, para los cristianos, que saben, que conocen que la palabra dice expresamente que no hay que hacer imágenes, ¿amén?, de ninguna cosa. Pero nosotros, para poder hablar bien de ese tema, nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra. Amén. Entonces vamos a leer bien lo que dice la palabra. En Hebreos 10.1, el libro de Hebreos 10.1. Y así, en el nombre de Jesús. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces fíjate bien que dice la palabra en el libro de Hebreos que la ley, o sea, la ley que se le dio al pueblo de Israel, amén, lo que está consignado allá en los libros de Moisés, la ley, tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, la ley es una sombra o figura de otras cosas espirituales mismas. Entonces, eso era, oiga, algo que era una sombra, no era la imagen misma, no era la misma cosa espiritual. Acuérdense que la Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. O sea, la verdad de las cosas espirituales vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la ley no era una mentira y la gracia y la verdad no. La ley era una figura o sombra y en la gracia se ven las cosas espirituales mismas. Amén. Entonces, desde este punto de vista, sigamos mirando lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley en el libro de Éxodo 23 al 5? Éxodo 3 al 5, dice así en el nombre de Jesús. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jesús tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces claramente está expresado que no se debe hacer imagen ni semejanza alguna de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Que no hay que inclinarse a ellas, honrarlas, adorarlas. Amén. Eso es una prohibición expresa que está en la ley. Amén. En Deuteronomio 4, del 15 al 20. Y así en el nombre de Jesús. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jesús habló con vosotros de medio de fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire,
figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua o debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jesús tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jesús os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Amén. Entonces, Dios hace una diferencia entre el pueblo de Israel y los otros pueblos. Entonces, los otros pueblos, todos adoraban las imágenes de cosas creadas, ya fueran animales, aves, animales terrestres, animales acuáticos, figuras de hombres, figuras de mujeres, o inclusive astros, estrellas, sol, luna, etc. Amén. Cosas creadas. Amén. Y todos ellos se corrompían con esa práctica. Dice así, dice así en el 16, en 4:16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Entonces, todo eso lo practicaban los otros pueblos. Al pueblo de Israel no se le concedió, Dios no lo permitió eso. Amén. Dice Ezequiel 23, del 1 al 4. Dice el libro de Ezequiel 23, del 1 al 4. Fíjate lo que pasó. Fíjate esta figura que pone Dios, para que veamos cómo está implícito a través de la imagen del pecado. Amén. Y es así. En nombre de Jesús dice, vino a mí palabra de Jesús diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Entonces, aquí Dios está usando una figura que le da el profeta Ezequiel, y pone a la ciudad de Samaria, que tú sabes que Samaria era la capital del reino del norte, porque el reino con el hijo de Salomón se dividió en el reino del norte para las 10 tribus de los hijos de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá y Benjamín. Amén. Entonces, ponen el ejemplo de que Samaria, que era la capital del reino del norte, era una mujer, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Entonces, ¿qué pasa con esta figura? Dice del 13 al 17, es así el nombre de Jesús. Dice así, ahí es 23. Y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Entonces, allí vemos en esta parábola que está expresando el Señor al profeta Ezequiel, cómo a través de las imágenes
¿no? El pecado trata con estas mujeres. Amén. Pero es obviamente, todo esto es una figura, pero te está mostrando a ti el problema que había en la ley. Amén. O sea, a través de la figura se relaciona con el pecado. Amén. A través de la figura se relaciona con el pecado. Y esto tampoco es extraño, porque por ejemplo, en el día de hoy, a través de diferentes imágenes, ya sean fotos, videos, películas, televisión, revistas y todo, también los cuerpos de hombres y mujeres se usan como un engaño del pecado, ¿ven? O sea, también, eso también funciona en el día de hoy. Entonces sigamos mirando. En Ezequiel 8, del 6 al 16. Ezequiel 8. Del 6 al 16. Dice así el nombre de Jesús. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí una pared, un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jesús ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jesús que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, o sea, llorando y clamándole a un ídolo. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jesús, y aquí junto a la entrada del templo de Jesús, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jesús y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Entonces, fíjate bien. ¿Qué hace la idolatría? La idolatría hace que la gente se corrompa y se aleje de Dios. La gente se corrompe y se aleja de Dios. Aquí había diferentes tipos de idólatras. Gente que adoraba toda forma de reptiles y de bestias. Y también había los que adoraban al sol y los que adoraban un ídolo, a Tamuz. Y toda esta gente estaba en idolatría. Pero claramente dice el versículo 6, dice así. Me dijo, entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Entonces, la idolatría en sus diferentes formas aleja al hombre de Dios. Amén. Corrompe al hombre. Lo acerca es a los espíritus contrarios, a Satanás y sus ángeles, a los demonios. Entonces la idolatría aleja al hombre de Dios, no nos engañemos. La persona puede tener mucha apariencia de piedad, pero la idolatría lo aleja del Dios verdadero. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo y santo es su nombre. Gloria a Jesús. Santo es su nombre. Entonces, ¿qué dice la Escritura claramente? Los ídolos
¿Qué es lo que pasa con los ídolos? Dice en Salmo 135, del 15 al 18. Salmo 135, del 15 al 18, dice así en nombre de Jesús. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces fíjense bien que la palabra es tan clara, tan hermosa, porque llama las cosas por su nombre. Amén. Dice que un ídolo que tiene una figura generalmente no humana, o de ángel, que también tiene una figura como humana, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no oyen, tienen orejas, tienen ojos y no ven, perdón, tienen orejas y no oyen, y no hay aliento en su boca, no respiran. Entonces, no respiran, no hablan, no oyen, no ven. No. Es una figura, un objeto, está sin vida. Amén. Pero lo más tremendo de esto es que dice, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces el que hace un ídolo para adoración, es como el ídolo. Es decir, no tiene entendimiento espiritual, no tiene oído espiritual, no tiene visión espiritual, no puede hablar la palabra de Dios porque no entiende la palabra de Dios. Y todos los que confían en ese ídolo también tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen boca y no pueden hablar la palabra. Amén. Entonces no tienen entendimiento. Entonces, esas personas son como los ídolos. Amén. Estas personas son como los ídolos. Entonces, solamente cuando la palabra de Dios llega a su corazón, cuando la palabra de Dios trate con esa persona, cuando la palabra de Dios le indique que hay un Dios verdadero, que no necesita ninguna imagen, que no necesita ningún, ahora mismo en el pacto de la gracia no necesita ningún templo gigantesco para adorarlo, porque la Biblia lo dice. Amén. Pero no necesita ninguna representación, porque Él está en todas las partes donde invoquen su nombre. Solamente cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Solamente cuando escuchen la palabra y entiendan el mensaje de la palabra, entonces Dios los sacará de esa equivocación. Entonces no será por discusiones amargas, no será gritándole en la cara que la Biblia dice esto, aquello, que la gente se va a convertir. Se le hablará la palabra, se orará por las almas que será predicado la palabra, y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Al nombre de Jesús, amén, amén. Gloria al nombre de Jesús, santo su nombre. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué la gente siente que los ídolos le responden? ¿Por qué la gente siente que los ídolos le responden? Es una buena pregunta. Dice el libro de Oseas 4:12, vea, el libro de Oseas, profeta Oseas. Oseas 4, dice así en el nombre de Jesús. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo honrar y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces, no tienen, los ídolos no oyen, no ven, no hablan. Sin embargo, dice que espíritu de fornicaciones lo hizo honrar. Entonces, el que le responde realmente es un espíritu de fornicación, un espíritu contrario, un espíritu inmundo, un demonio, un ángel caído. Le responde cuando
la gente le clama al ídolo. Que no nos engañemos. La idolatría implica la adoración de lo que no es de Dios. La idolatría implica adoración a las cosas contrarias a Dios. Amén. Entonces debemos recordar. Entonces dice que el espíritu de fornicaciones lo hizo errar, o sea, se equivocaron con esa adoración, se equivocaron por un espíritu que los engañó. Y acordemos en Apocalipsis 12:9, acordémonos en Apocalipsis 12:9, que dice Apocalipsis 12:9. Dice así en nombre de Jesús. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces el espíritu de fornicaciones que lo hizo errar no es más que un espíritu de esos de Satanás y sus ángeles. Porque el cual engaña al mundo entero. Amén. Entonces no nos extrañemos que la gente diga que no, que tiene respuestas de sus ídolos, porque hay un engaño ahí. Amén. Hay un espíritu de fornicaciones que los engaña, los hace errar, hace que se equivoquen, que crean en la mentira, en el engaño. Amén. Si nos vamos más hacia adelante, hacia la gracia, en el pacto de la gracia, podemos ver claramente en Romanos 1, del 18 al 25, lo que pasa cuando la gente se da con los ídolos y el efecto que tienen las personas. Libro de Romanos 1, del 18 al 25. Uno del 18 al 25, dice así en el nombre de Jesús. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces fíjense bien, cuando la gente no conoce y está engañada, está en idolatría y adora imágenes de hombres o de aves o de cuadrúpedos o de reptiles, en fin, imágenes de cosas creadas, dice que son entregados a la inmundicia, y deshonran entre sí su propio cuerpo. O sea, la persona que anda en idolatría anda mal. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios lo entregó a la inmundicia. Y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces fíjense bien, la Biblia es clara. Así como en la ley, también en la gracia, hay una prohibición para que se adore una imagen, una figura de ya sea un animal o de cualquier otra cosa. Amén. Y eso, fíjate el efecto que tiene sobre el ser humano, que termina la gente deshonrando entre sí su propio cuerpo. Y lo otro interesante
Es que podemos ver en el libro de Hechos 17, del 24 al 25, cuando Pablo llegó a Atenas. Hechos 17. Dice así en el nombre de Jesús. Podemos leer desde el 22 lo que le dice a los atenienses. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que es el sitio de la plaza, el sitio de reunión, digo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas. Amén. Entonces, fíjate que claramente, en el lugar donde no había estatua, porque eso hasta históricamente está comprobado, y el que quiera buscarlo en internet puede encontrar que han hallado una base, han hallado en las excavaciones, han hallado arqueológicas, han hallado una base que dice ese, al Dios no conocido. O sea, nada más está la base y no hay ninguna estatua. O sea, eso lo hacían los griegos para que no se le escapara a ningún dios, porque ellos eran idólatras a morir. Tenían el dios de la furia, el dios de la guerra, el dios del amor, el dios, todos los dioses. Para que no se le escapara ninguno, pusieron al Dios no conocido. Y precisamente ese que no tenía imagen, que no tenía estatua, entonces de ese les habla Pablo. Dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Fíjese este detalle. Pablo predica después de la muerte, resurrección y ascenso al trono de gloria del Señor. Amén. Y existía hasta cierto momento, hasta el año 70, después de Cristo, existía el templo de Jerusalén. Y acuérdense que Dios había hecho morar en el templo de Jerusalén su nombre, y también les había advertido a Salomón que si él y la gente se dedicaba a la impiedad y a no obedecer las leyes que él le ordenaba, ese templo no tenía tenido en cuenta, sería como un muladar. Y tuvo la primera destrucción por medio de Nabucodonosor, por medio de los babilonios, más o menos 500 años antes de Cristo. Después fue reconstruido y en el año 70 después de Cristo volvió a ser destruido. Pero lo que está diciendo Pablo, fíjese, dice: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces uno se hace una pregunta: cuando hoy quieren levantar un tercer templo para que Dios habite ahí, lo hacen desconociendo la gracia, ¿ven? Lo hacen desconociendo lo que dice la palabra. Porque Pablo lo dice porque ya se ha dado el sacrificio de Cristo en la cruz, y la salvación es para toda la humanidad. ¿Ven? Ahora Dios quiere habitar dentro del hombre que se ha arrepentido, se ha bautizado y se le han perdonado sus pecados en el nombre de Jesús. Entonces viene a habitar Dios en esa persona que se ha arrepentido. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre. No es honrado por manos de hombre. O sea, ¿qué figura, qué cultura, qué cosa le vas a hacer a Dios para adorarlo? Mentira, no puede ser. Dice, no es honrado por manos de hombre. O sea, no le hagas una figura, no le hagas una estatua, no le hagas nada de eso, que Dios no quiere eso. Amén. Como si necesitase de algo, pues Él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo su nombre. Alabanza, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ahora bien, muchos ahí se asombra uno de ver algunas religiosos que dicen: no, queda prohibido la fotografía, queda prohibido el cine, queda prohibido todo,
y pasan ese mensaje por WhatsApp. Pero es una contradicción, porque están utilizando ese mensaje con una imagen, donde están mostrando una cámara, están utilizando imágenes de WhatsApp para transmitir una información. Entonces, de esa manera, ellos no podían utilizar el computador, no podían utilizar la televisión, amén. No podían utilizar todo lo que Dios ha permitido que desarrolle la ciencia para la comunicación del ser humano, en el cual se usan imágenes ya sea fijas o en movimiento, amén. Entonces, tenemos que mirar bien qué dice la escritura de esto. Dice, vea, el uso de imágenes no condenadas por Dios porque no son para idolatría, sino para otros fines, como cuál. Por ejemplo, miramos un ejemplo en Lucas 20, del 20 al 26. Acerca de Jesús y los judíos, ¿verdad? Lucas 20, del 20 al 26 dice así en nombre de Jesús. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces vamos a mirar aquí un detalle. Fíjense bien. Está el imperio romano gobernando en Judea. Amén. En pleno imperio romano vino el Señor Jesús en carne. Ahora, la imagen tenía la figura de César, la figura del emperador romano. Entonces, si no se podía hacer imagen, si ellos no podían utilizar las imágenes para nada, ¿cómo podrían ellos tener esas monedas? ¿Cómo podrían comerciar? También el pueblo de Israel, previamente a la moneda de César, también tenían unas monedas que tenían un nombre específico, que ahora no recuerdo, se llama shekel, creo que era que se llama shekel, algo así. Y también tenían unas figurillas. Entonces fíjese bien que en este caso, si no se hubiera podido hacer una imagen de algo, entonces esas monedas no podían tener una figura. Entonces sí se podían utilizar figuras para otras cosas diferentes a adoración. Amén. Ahora miremos en el libro de Hechos 11, del 4 al 10. Hechos 11, del 4 al 10, Dios sigue en nombre de Jesús. Vean lo que pasa. Entonces comenzó, en nombre de Jesús dice así, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos,
Consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Entonces, ¿qué vio Pedro? Una imagen, dice. ¿Qué vio en el lienzo? Algo semejante, o sea, un cuadro, semejante a un lienzo es un cuadro, una pintura bien grande. Vio figuras, vio animales, terrestres, aves, pero ahí eso no era para adoración, eso era para mostrarle a Dios. Dios le mostraba a Pedro, para mostrarle a Pedro que se había hecho una purificación de toda la humanidad, o sea, a través del sacrificio de la cruz. Todos aquellos gentiles, todos aquellos pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel, ahora ya podían ser limpiados, podían ser lavados, podían ser participantes de la salvación. Amén. Entonces, por eso dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y luego todo el lienzo fue llevado arriba del cielo. Entonces, fíjate bien cómo allí se utiliza una imagen para enseñanza. Amén. Para enseñanza. No se usa para adoración contraria. No se usa para adorar ningún ser creado. Amén. Entonces, fijémonos bien. Ahora, si nosotros vemos que todas estas cosas que estamos viendo, o sea, cuando Cristo le muestra lo del César, lo del lienzo, entonces nosotros debemos recordar que nosotros estamos en el pacto de la gracia. Amén. En el pacto de la gracia. La idolatría es condenada, tanto en la ley como en la gracia, porque no debemos tener imágenes ni adorar imágenes. Amén. Pero existen otras imágenes que no son para adoración. Amén. Entonces, cuando nosotros utilizamos un texto para estudiar química, amén, para estudiar física, para estudiar zoología, veterinaria o cualquier ciencia, medicina, lo que sea, utilizamos las imágenes para estudio, para apoyar el conocimiento, para traer explicación de un tema que con la visión del tema se puede estudiar. No lo utilizamos para adoración. Amén. Entonces, nosotros no podemos estar guardando todos los ritos y todas las cosas que se guardaban en la ley, porque hubo un cambio con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y muchas de estas cosas que se hacían eran figuras. Dice Hebreos 8, del 6 al 13, Hebreos. Para que veamos bien. 8 del 6 al 13 dice así, en nombre de Jesús. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejoras promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos,
porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Entonces fíjate bien, cuando nosotros llegamos a la palabra, ahora en el pacto de la gracia, nosotros llegamos, dejamos las figuras, la sombra de la ley, y conocemos las cosas verdaderas de Dios. Entonces tenemos que mirar bien por la gracia lo que significa la palabra. Vamos a seguir mirando esto. Dice Romanos 8, del 1 al 4. Bien. Ahora las cosas vienen por el Espíritu. Amén. Romanos 8, del 1 al 4 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, fíjate bien, nosotros ahora andamos conforme ¿qué? Al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, si nosotros vamos a tomar el Antiguo Testamento, nada más por la letra, sin ver lo que dice el pacto de la gracia, entonces estamos desconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Porque si nosotros, si en este mismo orden de ideas, es decir, no es absolutamente imposible que haya imágenes, ni fotos, ni videos, ni WhatsApp, ni televisor, ni computador, nada, internet, ni nada, ni periódicos, ni nada, ni libros, ni nada de eso. Porque no te das imágenes, porque así dice la palabra. Sí, correcto, pero eso hay que mirarlo por la ley del Espíritu, hay que mirarlo espiritualmente, qué significado tiene en la gracia. Amén. Fíjese, mire por ejemplo el diezmo. El diezmo era una obra de la ley. Pero si usted lo va a llevar a la gracia, pierde vigencia, porque en la gracia dice la Escritura que el sacerdocio levítico fue quitado y el diezmo se hizo para sostener a los sacerdotes levitas y también para darle al huérfano, a la viuda, al necesitado. Amén. Eso se hizo en la ley, porque el sacerdote levita no tenía ningún otro trabajo, sino que su ministerio en las cosas de Dios y en las cosas del templo, ese era su trabajo. Amén. Entonces, ¿de qué iba a vivir si no le daba el pueblo el diezmo? Amén. Entonces, ya en la gracia, el diezmo es abolido en la cruz pasan muchas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, a través de la palabra nosotros vemos lo que tiene vigencia y lo que no tiene vigencia. Amén. Entonces, las cosas como las artes gráficas, las artes visuales, los videos a través de internet, las revistas, los libros, las películas, los videos, la televisión, etcétera, etcétera, por sí mismos en la gracia que estamos, no se van a condenar por sí mismos, sino por el mal uso que se haga de ellos. Porque fíjate bien, a través de un video se puede predicar la palabra de Dios, pero también a través de un video se puede mostrar las bajezas más grandes del ser humano y las cosas más terribles a través de los videos. Amén. Entonces es por el mal uso que la gente tiene que responder. Amén. Así como un cuchillo de una cocina sirve para cocinar, para cortar las verduras de los vegetales o para cometer un crimen. Amén. Entonces, miremos bien
el uso que se hace de las artes visuales, de las artes gráficas y audiovisuales. Miremos bien en 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Entonces, viéndolo bien, la persona es libre o no es libre de pecar. ¿Es libre o no es libre de tomar alcohol, consumir droga, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Amén? O sea, la persona es libre o no es libre de hacerlo. O sea, está en su mente, está en su corazón, ver si lucha contra eso que le llegó o no lucha y se deja arrastrar por el pecado. Amén. Entonces todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Entonces, miremos bien, el problema no es el arte visual, el problema no es la gráfica, el problema es el mal uso que se hace de las cosas. Y dice, cuando nosotros vemos que la gente se pone con esos extremismos de decir, bueno, no, la Biblia dice que no utilizarás imágenes de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Ay, ¿usted qué hace? No, yo soy veterinario. ¿Y con qué estudio? ¿Con qué estudio? Ah, estudió con libros, estudió con imágenes. Tienen fotografías de los animales, de los intestinos, de los huesos, de tal. Ay, entonces no te das imágenes. Entonces, ¿cómo va a poder estudiar? Amén. O cómo va a hacer una conferencia sin utilizar esas imágenes. O cómo va una persona que estudia geografía a estudiar sin mapas. Amén. Entonces, eso es una hipocresía religiosa. Eso no va a llevar a nada. Vamos a seguir leyendo. Veamos. En el libro de Primera de Pedro, del 7 al 9. ¿Qué dice la palabra? Vean. Para que sometida a prueba, en el nombre de Jesús dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ah, fíjate bien. Entonces a Jesucristo lo amamos sin haberlo visto. Y creemos en Él aunque ahora no lo veamos. Amén. Entonces, nuestra fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Porque a Jesucristo no lo vemos. Lo amamos sin haberlo visto y creemos en Él aunque no lo veamos. Algún día lo veremos, amén, cuando Él se manifieste en su gloria. O si fallecemos, cuando Él venga y Él nos resucite. Pero nosotros lo amamos sin haberlo visto, o sea, no necesitamos ningún ídolo, imagen, estatua, escultura, no necesitamos nada de eso. Amén. Ahora, nosotros no lo vemos, pero sí lo podemos sentir. Dice el libro de Romanos 8:9. Romanos 8:9. Vean, decía el nombre de Jesús, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si
si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, vivimos según el Espíritu de Dios, pero ahí mismo te dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Entonces, Dios es Cristo, Cristo es Dios. Amén. Eso por una parte. Y dice que vivimos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea que el Espíritu de Dios, como leíamos en el tema de Pablo, dice que el Dios no habita en templos hechos de manos humanas. No habita en templos hechos de manos humanas. Amén. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, el llamado de Dios para el hombre, para que se arrepiente y se bautice, es porque Dios quiere morar en el hombre. Quiere guiarlo a la salvación. Amén. Y lo otro, Romanos 5:5, dice así en el nombre de Jesús. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo, porque es el Espíritu, no son los Espíritus, sino el Espíritu. Entonces, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ya habíamos leído que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el mismo, el Espíritu del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Dios se hará visible para dar salvación a todos los creyentes. 1 Timoteo 6, 14 al 16. Y así en nombre de Jesús. A que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienaventurado y solo, único, uno solo. Soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vea, entonces cuando aparezca el Señor Jesucristo, miraremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miraremos al gran Dios y Salvador Jesucristo. No nos cabe duda. Es cuando lo miraremos. Antes no necesitamos ninguna imagen, ningún ídolo, ninguna cosa para verlo. Antes necesitamos sentir la presencia de Él en nuestra vida si hacemos lo que Él manda. Y vamos a seguir leyendo. Entonces, las imágenes de muchas cosas nos pueden afectar. Debemos tratar de cuidarnos de estar viendo lo que no conviene. Porque a veces nuestros ojos nos vamos a los ojos, nos engañamos, nos metemos en problemas. Entonces debemos recordar esta promesa en Isaías 33, 14 al 17. Isaías 33, 14 al 17. Dice así, en el nombre de Jesús. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir el cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas,
Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Entonces es una promesa para el futuro. Pero tus ojos verán, o sea, algo futuro, ¿verdad? Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Es el rey porque nada más hay un solo rey, hermano. Nada más hay uno solo. Y su nombre es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabado, hermano, gloria al nombre de Jesús. Santo, santo, santo es su nombre. Alabanza y gloria al nombre de Jesús. Santo, santo. De esta manera terminamos el servicio en el día de hoy. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Jesús mi Dios en YouTube. Les invitamos a que estudien este servicio con la Biblia en la mano, que estudien bien la palabra para que la palabra les enseñe. Los invitamos también a que vean los otros servicios que tenemos en los diferentes videos en nuestra página y que lo compartan con las demás almas. La paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Gloria a Jesús.